Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, del 21 al 23. Romanos capítulo 7, del 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eterno Dios, te damos las gracias, Señor, en esta noche por el privilegio de poder estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, Dios del cielo, y poder en comunidad, Señor, y en comunión con mis hermanos, poder, Señor, Dios del cielo, ser instruidos por ti, Señor. Tienes algo que decirnos en esta noche. Danos, Dios del cielo, la humildad, Señor, de poder, Dios del cielo, aceptar, Señor, Dios del cielo, tu palabra, Señor, tu sabiduría y tu buen consejo, Señor. Te damos las gracias, Dios, porque tú, Señor, Dios del cielo, has puesto este tiempo, Señor, y has dispuesto nuestros corazones para que podamos reunirnos, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Amén. A mí el título, la primera parte del título me dio un poquito me llenó de mucha curiosidad, ¿no? Se llama, el capítulo 3 que vamos a estudiar hoy se llama la niebla de la guerra y la ley del pecado, ¿no? Yo decía, la niebla de la guerra, decía, qué extraño, ¿no? Pero dice que esto, para las personas que tienen algún entrenamiento militar, tiene bastante sentido, ¿no? La guerra es un momento, es un acontecimiento muy terrible, ¿verdad? El día de hoy el mundo está pasando por una guerra, ¿no? Entre las naciones de Ucrania y Rusia, ¿no? Y son guerras donde hay muertos, hay heridos, hay civiles, que en la línea de fuego, ¿no? Son heridos, algunos muertos. Pero las personas que saben de esto afirman que la niebla de la guerra es el momento en el que, en el fragor de la batalla, en el fragor de la guerra, donde hay pues muertos por todos lados, ¿no? Heridos por todos lados, ¿no? No sé si han visto alguna de esas películas de la Segunda Guerra Mundial, donde todo es un caos, ¿no? Y muere gente aquí, muere gente allá, y dice que los soldados experimentan un momento en el que para ellos nada tiene sentido, ¿no? O sea, las cosas que están pasando no tienen explicación. Y de eso habla este capítulo, ¿no? En que a veces nosotros nos encontramos pues en situaciones dentro del matrimonio en las que no creemos cómo pudimos haber sido capaces de haber hecho algo, ¿no? De haber accionado de alguna manera, ¿no? Y de verdad a veces el matrimonio revela realmente la peor parte de nosotros, ¿no? Esa parte que así nomás no despierta en cualquier situación o con cualquier persona. Y a veces nos vemos sorprendidos con esos acontecimientos, ¿no? Y luego nos lamentamos y decimos, pero ¿cómo pudo haber sido capaz de actuar de esa manera, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este capítulo importante en el que vamos a entender realmente cuál es la naturaleza del pecado y de cómo a veces somos sorprendidos, ¿no? En medio del matrimonio con algunas actitudes y acciones que no pensábamos que podíamos ser capaces de hacer. Y el libro, este capítulo 3, se inicia con la narración o con el comentario de un suceso histórico, ¿no? En Estados Unidos se llevó a cabo una guerra civil, ¿no? El norte contra el sur, ¿no? Los esclavistas contra aquellos que
que estaban aboliendo la esclavitud. Y la primera batalla se desarrolló el 21 de julio de 1861 cerca de la ciudad de Washington, en un arroyo que se llamaba Bull Run o Ball Run. Y dice que en aquel valle se enfrentaron los ejércitos del norte y los ejércitos del sur. Desde muy temprano en la mañana, las huestes empezaron con una batalla muy cruel. Había muchos heridos, muchos muertos por todos lados. Pero cuando llegó el mediodía, la colina, o digamos en la zona de la colina, empezaron a llegar muchos ciudadanos de Washington para hacer un día de picnic, ¿no? Y dice que pusieron sus sillas, pusieron sus mantas, se pusieron a conversar, se pusieron a brindar y decían, estamos en primera fila y vamos a ver este espectáculo, pues en primera clase. Y entre risas y brindis, ¿no? Entre conversaciones, dice que un acontecimiento les cambió el plan de la mañana. De pronto dice que un flanco del ejército del sur, o una parte del ejército del sur, quiso atacar el flanco del ejército del norte. Y para hacerlo dice que subió por la colina y su plan era bajar, ¿no? Y cuando subió por la colina se encontró pues con toda la gente que estaba ahí acampando. Y dice que ese día el ejército del sur llevó la guerra a la colina. Y ese día también los excursionistas descubrieron algo acerca de la guerra, que uno no puede estar cerca de ella y sentirse seguro. Y cuando la guerra entra en escena, todo lo que toca se convierte en el campo de batalla, ¿no? Entonces, ese día, ¿no?, descubrieron lo terrible que es la guerra, ¿no? Y que es estar cerca a ella tiene consecuencias. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del pecado? El pecado crea la guerra, ¿no? Una guerra con Dios, la guerra con el prójimo, una guerra con nosotros mismos. ¿Qué encontramos en el matrimonio, ¿no? Dos pecadores, cada uno con un potencial latente de la guerra, acechando constantemente. Y así como estos excursionistas en el valle de Ball Run fueron invadidos inesperadamente por la guerra, de esa misma manera el pecado se puede desatar o puede convertir o puede traer la guerra en el momento menos esperado, ¿no? Y seguramente los que son casados, los que somos casados, entendemos esto perfectamente, ¿no? O sea, como en un día donde todo está perfectamente bien, ¿no? Amanecimos de lo más bien, saludándonos y todo, y en algún momento de la mañana, por alguna acción, por alguna palabra, por alguna actitud, por algún gesto, o por haber obviado algún detalle o alguna palabra, ese momento de paz se convierte pues en una guerra, ¿no? En una cruel guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando somos tentados a enojarnos con nuestro prójimo, dice el libro, con nuestro cónyuge? La batalla inicia en el interior, de manera interna, dice. Y nosotros debemos derrotar el pecado, no dejando que la guerra estalle en el matrimonio, ¿no? Entonces, habremos comprobado muchos que a veces echarle más leña al fuego no es la solución para apagar el incendio, ¿no? Y de la misma manera, una palabra áspera, una palabra mal dicha o sugiriendo algo puede hacer que algo que podría solucionarse se convierta en algo complejo y se convierta en una situación de guerra. Dice, había confusión
en la iglesia de Galacia, ¿no? Gálatas 2, 19 al 21 nos habla de la exposición de Pablo acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, ¿no? Había un grupo de cristianos judíos que les llamaban los judaizantes. Y estos judaizantes obligaban a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a practicar los ritos del Antiguo Testamento. Entonces, Gálatas 2, 19 al 20, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa ley del Antiguo Testamento que estos judaizantes querían imponer sobre la iglesia de Galacia, les decía Pablo que a la iglesia que en este momento no estaban viviendo ya más en la esclavitud, sino que ahora estaban viviendo en la libertad que les da esta nueva ley en Cristo. Entonces, había una confusión en la iglesia. El pecado en sí mismo produce un conflicto. Gálatas 5:17, vamos a ver Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces, lo que dice Gálatas es que en realidad hay una especie de dos voluntades dentro de nosotros, ¿no? Una que despierta o que inicia en el momento en el que nosotros venimos a Cristo, ¿no? Esta batalla o este conflicto en nuestro interior no era un conflicto antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo vivíamos bajo la ley del pecado, es decir, nosotros no había ninguna batalla, simplemente ustedes saben que una ley es algo que se debe cumplir de manera obligatoria, ¿no? Entonces, la ley del pecado nos movía a ejecutar o a movernos hacia el pecado de manera irremediable, y nosotros no podíamos resistirnos absolutamente de ninguna manera a ello, ¿no? De tal manera que la Biblia habla del pecado como una esclavitud, ¿no? Y el esclavo no es libre para hacer su voluntad. El esclavo debe hacer la voluntad de su amo. Y el amo nuestro antes de venir a Cristo era el pecado. Es decir, todo lo que era pecado era naturalmente lo que nosotros hacíamos. No había ningún conflicto, ¿no? Nos deslizábamos continuamente hacia ese charco, hacia ese barro. Pero ahora en Cristo, Dios nos ha dado una nueva naturaleza, ¿no? Y es allí donde empieza el conflicto. Y es allí donde empieza la lucha en el interior. Y lo que dice Pablo en este versículo 17 es que estos dos deseos son contrarios el uno contra el otro. El deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En esta nueva naturaleza, nosotros lo que queremos hacer, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios, ¿no? Pero dice Pablo, y habíamos leído en Romanos, que en nuestros miembros hay otra ley, ¿no? Y la carne tiene ese poder aún en nosotros, de poder tentarnos para volver a nuevamente hacer el pecado. Entonces hay una batalla, hay un conflicto interno. Y los propios deseos de nuestra carne
están en contra de los deseos del espíritu, ¿no? La carne también en la Biblia aparece como el viejo hombre, por ejemplo, ¿no? Y ese es aquel pecado que llevamos todos en el corazón. Existe dentro de cada uno de nosotros. Y a pesar que el castigo por el pecado, por mi pecado, ha sido pagado por Cristo, el pecado aún permanece y hoy nos impide hacer las cosas que nosotros queremos hacer, ¿no? ¿Cuántos no quieren agradarle a Dios en toda su vida? ¿Cuántos no quieren ofrecer continuamente sacrificios al Señor de adoración, de alabanza, ¿no? De manera continua, estar en una comunión con el Señor, dándole gracias a Dios en todo tiempo. Pero a veces se enciende una guerra, ¿verdad?, en nuestro hogar, ¿no? En nuestra casa, en nuestro matrimonio. Y salimos de ese modo, no tan perfecto y tan bueno, y pasamos a un momento en el que nosotros nos damos cuenta de que no sabemos cómo llegamos a ese momento, ¿no? Y es porque todavía queda en nosotros ese remanente del viejo hombre, la carne. Entonces, el libro habla acerca de una frase que normalmente nosotros utilizamos dentro del matrimonio. Y a veces nosotros hablamos de tenemos problemas o estamos teniendo problemas matrimoniales. Y es como que el matrimonio causara los problemas, ¿no? La condición o nuestra nueva condición de matrimonio causara los problemas. Pero en realidad no es así. Los problemas empiezan porque nosotros tenemos todavía ese rezago del viejo hombre en nuestro interior. Y nosotros somos en realidad el problema cuando se desata la guerra dentro de nuestro hogar. Cuando realmente es nuestra carne la que origina los problemas matrimoniales. Y a veces el libro dice, hermano, ora por mí para resolver mis problemas matrimoniales. Y le preguntan, hermano, ¿y usted está bien? Yo estoy perfectamente bien. Tengo problemas matrimoniales y me gustaría que oren por mí, ¿no? O sea, ya está diciendo que el problema es de la esposa, ¿no? Pero en realidad el problema es nuestro. Y nosotros somos la causa y el origen del problema. Y a veces solemos culpar al matrimonio por los problemas matrimoniales. Y esto es como decía el libro, que la batalla de Balrán fue causada por las tierras de labranza problemática, es decir, el suelo problemático que había ahí. Y en realidad la batalla se peleó allí, ¿no? En ese lugar, pero las causas de la guerra, las causas de la batalla fueron otras, ¿no? Entonces el matrimonio es el lugar en el que se producen estas batallas y estos conflictos, pero no es la causa de estos conflictos. La causa está en cada uno de nosotros, porque somos pecadores. ¿Y cómo inició esta pelea? Vamos a Santiago 4, 1, 3, del 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, mis palabras, mis acciones, vienen de mi corazón, ¿no? En algún momento Jesús, hablando, decía
que lo que contamina al hombre en realidad no es lo que ingresa, ¿no?, por la boca del hombre, sino es lo que sale de su corazón y por su boca. Y eso es lo que contamina al hombre. Las acciones, las palabras, provienen de nuestro corazón. Una vez lanzaron, dice, una pregunta en un diario, ¿no?, un diario antiguo. Una pregunta antigua en un diario. Y la pregunta era: ¿qué está mal en nuestro mundo? ¿No? ¿Qué está mal en nuestro mundo? Y dice que un hombre envió una carta y respondió de forma breve: yo. Lo que está mal en este mundo, en nuestro mundo, él decía, soy yo. Es decir, el origen de lo que está mal en este mundo somos nosotros. Y la niebla de la guerra, como les había explicado, ¿no?, es aquel momento en el que, en la guerra, en la que todo parece caótico y nada tiene sentido. Y precisamente esta niebla de la guerra sucede en nuestro matrimonio cuando a veces hacemos cosas que nunca nos imaginamos que podíamos ser capaces de hacer, ¿no? Y luego terminamos con frases de: no puedo creer que hice esto, ¿de dónde salió eso? Yo no soy así. Entonces, la explicación de todo eso es precisamente la ley del pecado, ¿no? A pesar, nosotros estamos llamados de manera natural, ¿no?, de manera natural a los impulsos pecaminosos de nuestro corazón. Santiago hace la pregunta, ¿no?, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, no es de vuestro interior, no es de ustedes mismos. ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, pero aún permanece en nosotros la influencia poderosa y activa del pecado, ¿no? Y esa es la explicación de por qué tenemos problemas matrimoniales. Porque somos pecadores, porque hoy en día, ¿no?, y ahorita lo que estamos haciendo es, estamos esperando, ¿no?, el tip para que esto no suceda, ¿no?, para que de una vez solucionemos todos los problemas en el matrimonio, para que ya no haya más guerras en el matrimonio. Pero les adelanto que la conclusión de este capítulo no concluye con un tip mágico, ¿no?, que va a resolver todos los problemas, ¿no?, y todos los conflictos y las guerras que van a haber en el matrimonio. Lamentablemente se van a seguir dando, lamentablemente van a seguir ocurriendo. Y no hay un tip para terminarlos. Entonces, ¿la naturaleza del pecado cuál es? El pecado es astuto, ¿no? Es engañoso y nos quiere separar a Dios con mentiras. Y la naturaleza del pecado la podemos ver en el libro de Génesis, en el principio. Dios, nuestro sabio Padre, proveedor, nos abre sus brazos de amor y suple todo lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos. Y hago énfasis en lo que necesitamos. Pero el pecado quiere que nosotros veamos a nuestro sabio Padre proveedor como el genio de la lámpara que está allí para concedernos todos nuestros deseos. Y aunque hemos sido bendecidos por Dios, el pecado quiere que nosotros veamos a Dios, o quiere que nos veamos a nosotros mismos como víctimas de Dios. El pecado es seductor. Y Génesis capítulo 3, versículos 4-5 nos habla de cómo se manifiesta esta naturaleza a través de cómo actúa
Satanás, que usa una serpiente para hablar con Eva. La serpiente captura el interés de la mujer preguntando, ¿no? Y luego vamos a ver qué es lo que dice Génesis 3, 4, 5. Para aquellos que no conocemos esta parte de la historia. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Desde el 3, perdón, desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto, ¿no? Es una pregunta muy astuta para capturar la atención de Eva y generar la respuesta de Eva. Y la serpiente captura el interés de la mujer. Y la mujer responde con toda verdad y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis de él para que no muráis. Y acá viene la mentira de él. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No moriréis, Dios te miente. Al parecer Él no quiere lo mejor para ti. Dios tiene miedo a que tú descubras todo tu potencial. Esto es una injusticia y tienes derechos. Y la verdad que todo esto suena muy bien, ¿no? El argumento de la serpiente suena muy conveniente para Eva. Y parece algo muy dulce al oído, ¿verdad? En el día de hoy existen filosofías, ¿verdad?, que suenan muy bien al oído, ¿no? Son cantos al oído, es dulce al oído, pero en la práctica son cosas que no funcionan, ¿no? Y la verdad es que todo esto sonaba muy bien, pero la conclusión que está del argumento del diablo en realidad es demente, porque el Dios que nos creó, que sostiene nuestro aliento en cada momento, se convierte en un Dios que no es confiable. Cuando por todo lo contrario, Dios se encargó de suplir todo lo que necesitaba Adán y Eva. Los puso en un lugar precioso, en el lugar más especial, en el mejor lugar del mundo, para que ellos disfrutaran de manera plena la comunión con Dios. Y entonces la conclusión a la que los llevaba la serpiente era: Dios no es confiable. Pero las palabras de la serpiente eran dulces al oído. Por eso es que el pecado es seductor. Pero además el pecado traiciona. El pecado primero traiciona y luego mata. Y aquí la traición significa que usa una relación de confianza para luego entregarnos en manos del enemigo, ¿no? Es como que alguien se gana tu confianza para luego hacerte un mal, ¿no? Eso es la traición. La promesa de bendición que luego entrega maldición. Danzando en el campo de la victoria, dice, tenemos que pelear la batalla contra el pecado. Y gracias al sacrificio de Cristo, esta batalla ya fue ganada. Vamos a ver Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Significa que en medio del matrimonio, no importa qué tan derrotados nos sintamos, no importa cuántas veces se haya activado, desatado la guerra dentro de nuestro matrimonio, Dios pelea por nosotros y necesitamos tener la sabiduría y la humildad para dejar que Dios obre y gane nuestras batallas en fe. Y no en nuestros inútiles esfuerzos. Y dice al final de este capítulo que había un hombre que era dueño de las tierras donde se peleó la batalla. Pero cuando él supo que la batalla iba a venir a la puerta de su casa, se mudó lo más lejos que pudo de la guerra, al otro extremo de Washington, y allí se refugió. Pero dice que pasaron los años y la guerra llegó hasta donde él se había refugiado, se había escondido. Y dice que en ese día, digamos, cada frente o cada batallón o cada lado estaba preparado para la batalla, pero en aquel día se firmó la paz y no hubo guerra. Y decía el autor del libro que a veces no importa qué tan lejos querramos escapar de la guerra, ¿no? Y ninguno, estoy seguro que ninguno quiere conflictos en su matrimonio. Nos gustaría pues que todo sea paz y alegría y no haya ningún conflicto, ¿no? Que todo sea color de rosas. Pero el autor decía, tarde o temprano la guerra va a tocar a tu puerta. Y decía, esperamos o espero, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga esa confianza en Dios, de que Dios es poderoso para obrar a través de nosotros por medio del perdón, ¿no? Entonces, al final del camino, ¿verdad? Cuando nosotros ya estemos por partir de este mundo, recién vamos a obtener, digamos, esa completa paz, ¿no? O sea, dentro del matrimonio. O sea, en los años que nos quedan de matrimonio, pues nos esperan conflictos, nos esperan guerras, pero también en medio de eso Dios espera que nosotros obtengamos madurez, de que seamos formados a través de cada acontecimiento, ¿no? Porque, bueno, si yo he entendido algo, ¿no? A través de, hace poco, el 19, cumplí 4 años de casado, ¿no? Si algo he aprendido en estos años es que de verdad que Dios pone a la persona correcta contigo para formarte, ¿no? Para darte la forma que Él quiere darte, para moldearte. Y en el camino nosotros vamos siendo perfeccionados, vamos siendo tallados por Dios. Y Dios usa todo tipo de situaciones para formarnos, para hacernos conforme a su imagen. Y va a usar esos tiempos de paz, ¿no? Esos tiempos bonitos donde todo es color de rosa y no hay conflictos. Va a usar la enfermedad, va a usar los momentos de escasez,
Va a usar las guerras, los conflictos, ¿no? Las peleas, que a veces también hay. Y Dios nos va formando a través de todo eso. Entonces, el libro decía, pues, no culpemos al matrimonio, o sea, el matrimonio no tiene la culpa de las guerras. Las guerras existen por causa de la ley del pecado, porque nosotros somos pecadores. Y naturalmente la guerra va a existir y normalmente la guerra se va a dar. Entonces, qué bueno es Dios, que Dios pues nos da su palabra, nos da de su espíritu, para que nosotros crezcamos en el Señor, para que nosotros podamos madurar en el Señor, ¿no? Y podamos entender que es el proceso de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por este capítulo que habla acerca de la ley del pecado y de la niebla de la guerra, ¿no? Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por cada una de las familias aquí presentes y aquellas que escuchan en sus hogares. Señor, te pido, Señor, que por medio de tu palabra y tu espíritu, Señor, animes a todos los matrimonios, Señor, a todas las personas, Dios del cielo, que han hecho un pacto, Señor, Dios del cielo, contigo, para que tú, Señor, Dios del cielo, los animes, los consueles, Señor, y les des esperanza, Señor, de que tú, Señor, haces una obra perfecta, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. Y tu promesa, Señor, es que guardarás nuestros corazones, Señor, para tu día, Señor. Y te pedimos, Dios del cielo, que tú, Señor, nos des toda sabiduría, Señor, Dios del cielo, y todo el amor, Señor, para poder entender cada situación, Señor, y que podamos filtrarla, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que en el momento, Dios del cielo, en el que nos veamos tentados, Señor, de accionar de alguna manera, de pensar de alguna manera, de hablar de alguna manera, que sabemos, Dios del cielo, que puede traer la guerra a nuestros matrimonios, Señor, podamos frenarnos, Señor. Podamos tener la sabiduría de callar, Señor. Podamos tener la sabiduría de pedir perdón, Señor. Bendito Dios, te damos las gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres poderoso, Señor, para cambiarnos, para transformarnos, Señor. Gracias, Dios del cielo, por nuestros cónyuges, Señor, a los que tú has puesto, Señor, en nuestra vida, Señor, Dios del cielo, para perfeccionarnos, Señor, para que por medio de esa relación, Señor, Dios del cielo, nosotros entendamos, Señor, también el gran amor que tú tienes para con tu iglesia, Señor, la paciencia, el cuidado, Señor. Gracias, Dios del cielo, por lo que haces en medio de nosotros, y te pedimos, Señor, que podamos meditar en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.